Os decía que íbamos a hablar del seguro obrero de enfermedad, digamos que fue el soporte de nuestra red nacional de hospitales. Bien. En 1942 el ministro Girón decidió, bueno, logró poner en marcha, bueno, en los últimos años 30, a lo largo de los años 30, en España se habían ido logrando establecer una serie de seguros sociales. Al seguro de accidentes de 1904 le había seguido pues, una serie de seguros de vejez, de maternidad, el infantil, el de un pequeño seguro del paro, y en el año 42 se estableció el seguro obrero de enfermedad. En principio, cuando se estableció este seguro, la intención era proporcionar a los trabajadores asistencia sanitaria en el caso necesario, ante un eventual accidente. La cuestión es que cuando se puso en marcha el seguro, de repente vieron que no había hospitales que pudieran hacerse cargo del asunto. Por otro lado, el seguro se constituía en una caja nacional del seguro de enfermedad donde los trabajadores y sus empresas cotizaban. De manera que de repente la caja nacional de seguro tenía un bastón, tenía una cantidad de dinero extraordinaria y dijeron, si no hay hospitales que puedan atender a los trabajadores, podríamos organizar una red de hospitales. Y con esa idea se puso en marcha el seguro, el plan de instalaciones sanitarias del seguro de enfermedad. Ese plan de instalaciones sanitarias tenía intención de organizar en cada capital de provincia, de poner ahí una residencia sanitaria. Se había cambiado el nombre de hospital. El hospital era todavía un término que sonaba fatal. La residencia sanitaria era pues, como estar en tu casa, ¿no? El término había cambiado, ¿no? De la misma forma que el dispensario que se llamaba durante la guerra, digamos a esta institución más próxima al ciudadano, también se decidió llamar, si uno era la residencia, donde ibas a residir como paciente, el otro era ambulatorio, donde ibas a pasar por ahí un momento, ¿no? Entonces se puso en marcha el plan de residencias y ambulatorios de seguro obrero de enfermedad, ¿no? Para ello se convocó un concurso y después de haber estudiado las posibilidades de construcción diferentes, se estudió barajando la posibilidad de organizar hospitales en forma de pabellón, ¿no? Hospitales organizados en pabellones, pero se decidió que el modelo más adecuado para el concurso sería el hospital monobloque o hospital en planta de avión. Antes lo comentábamos, aquí veis precisamente el hospital presbiteriano al que hacíamos referencia antes. Veíamos una imagen que había tomado Manuel Sánchez Arcas, el fantástico arquitecto de los años de la preguerra española, luego depurado, cuando había ido a Nueva York a visitar la central médica de Nueva York, como él le llamó en el artículo de la revista Arquitectura, que publicó en el año 29-30, recién estrenado el presbiteriano de Nueva York, ¿no? Y cuando él tenía que hacerse cargo del hospital clínico, tenía que desarrollar un hospital clínico en la ciudad universitaria. Bueno, ahí lo veis, hospital monobloque o en planta de avión, ¿no? Que como os decía es un hospital ya de la medicina que atiende al sol, ¿no? En el que todas las habitaciones sean las habitaciones estas en aglomeración, que están en lo que se llaman las turbinas del hospital. ¿Veis eso que cuelga, ¿no?
las turbinas del hospital o los martillos, que le llamaba Sánchez Arcas, y las habitaciones privadas que daban al sol. Y luego una serie de dotaciones y al fondo, pues, la planta de, digamos, clínica, ¿no? Con sus diferentes habitaciones, ¿no? Sus diferentes locales. Este fue el modelo que se tomó para el concurso del hospital, como os decía, que era el mismo que había tomado Manuel Sánchez Arcas para el Hospital de Madrid, que como veis es como dos, bueno, en realidad es Hospital Clínico de Madrid, ahí lo veis, tiene en la parte de la izquierda, que son las dos piernas que cuelgan hacia la derecha, y en la parte de la derecha, pues ahí está el hospital con sus martillos, lo veis en la planta, ¿no? Dos hospitales, uno detrás de otro, ¿no? El solar era pequeño y no se podían hacer dos hospitales uno al lado del otro, sino... y luego en la parte toda la de la izquierda, y ahí con sus quirófanos, en la parte trasera de cada bloque, y luego a la izquierda, eso es el cuerpo docente, es la parte, digamos, de docencia del hospital clínico. Así es como se concibe. Pero básicamente, como veis, y en su imagen también, es la de una serie de martillos o turbinas sobresaliendo, ¿no? Que en este caso están rematadas por unas terracitas que miran al sureste y que toman, desde las que se toma el sol en esos martillos de hospitalización de Huelva. ¿Vale? Este modelo que os decía se había instalado también en el Hospital Beaujon para digamos, como el primer hospital, como el hospital emblemático de la nueva seguridad social francesa, fue el que se tomó como modelo para el concurso de los hospitales del seguro de la enfermedad. El concurso estaba dividido en tres apartados: hospital de 100 camas, hospital de 500 camas y hospital y ambulatorio completo, o sea, un ambulatorio que tenía pues, una parte de laboratorio, rayos X y alguna cosa más, ¿no? En ese concurso participaron, por una parte, con ese concurso, los ganadores de cada una de las secciones de Hospital de 500 camas, que fue Aurelio de Botella, de Hospital de 100 camas, que fue Martín José Marcide, y de ambulatorio, que fue, yo creo que Fernando García Mercadal, pues estos tres arquitectos, junto con los tres arquitectos de la casa, que eran Germán Almena de Sotomayor, Juan de Zavala y Eduardo de Garay, conde del Valle Suchil, pues se organizó la red, digamos, este plan de instalaciones sanitarias. De la misma manera que, digamos, la restauración de los monumentos en España también estaba organizada con un equipo de 5, 6, 7 personas que se ocupaban de las diferentes zonas geográficas, de las prestaciones, de las necesidades de las diferentes prestaciones, o que en los planes de paradores que se pusieron en marcha a partir del año 64, cuando Fraga fue ministro de Turismo, ¿no? de Información de Turismo, pues también se organizó por un equipo pequeño que organizaba los hospitales, digamos, los paradores en función de la región, ¿no? Así se organizó el asunto y aquí en estas dos imágenes vemos que por una parte, ahí está la imagen del Hospital de San Ló, la imagen de la parte de hospitalización, ya os acordáis que era el Hospital de Base y Torre. Aquí vemos la torre, en este caso una torre extensa en lugar de alta, pero quiere decir que en todo caso es como un cuerpo de hospitalización, que es el cuerpo de camas, ¿no? de habitaciones, ¿no? Y por detrás, y en una plataforma muy baja y muy extensa de 2 plantas, pues se resolvía toda la parte clínica del hospital. Al lado vemos la imagen de la residencia sanitaria de Zaragoza, de Fernando García Mercadal, que es eso que pone, ese nombre que pone ahí en rojo y que no se ve, pero bueno, que bueno, había asumido esa, digamos, esa idea de, por una parte, del hospital norteamericano, ese modelo, y desde luego la organización jerárquica y simétrica de su planta, mientras que el otro, pues como como podéis ver, es un hospital que, digamos, de adscripción de movimiento moderno, ¿no? Por dentro. Esto es una reflexión rapidísima, ¿no? En el equipo
de los arquitectos del INP estaban, dentro de ese equipo estaban gente como Fernando García Mercadal, uno de los promotores más importantes de la arquitectura moderna en España en el periodo anterior a la guerra. Fernando García Mercadal, ese señor bajito que está sentado en el secretario, un tío extraordinario al que tuve ocasión de conocer y hablar con él de hospitales, ¿no? Y estaba también Juan de Zavala, que era este arquitecto más moderado y que había hablado y que tachaba a la arquitectura moderna después de la guerra de un cubismo desenfrenado, cuando él había estado en el primer congreso CIA de la arquitectura moderna, ¿no? Pero en fin, la coyuntura del momento te hace entender las cosas de una forma distinta, siempre. Bueno, el Plan Nacional de Instalaciones se organizó en dos momentos diferentes. Tenía dos etapas, se decía. En una primera etapa, o fases, que se llama habitualmente eso, fase, para mí siempre le da yo siempre lo engancho con una cuestión interestelar y por eso lo evito y digo etapa mejor que fase. Pero bueno, en esta primera etapa se hicieron 38 residencias y 34 ambulatorios, y en una segunda etapa se harían 34 residencias y 38 ambulatorios, y en una segunda etapa se harían otras 34 residencias y un número muchísimo mayor de ambulatorios, con el que se cubriría la intención del plan, que era proporcional 16.000 camas de hospitalización en España para atender a los cotizantes, a los trabajadores de sus familias. Bueno, aquí vemos ejemplos, como veis todos en planta de avión, arquitecturas que no están mal, pero en general con un carácter muy de la tradición, más de buscando con intenciones más de enganchar con la tradición local que de adscribirse a un momento más del tiempo, a un tiempo más actual, ¿no? Siempre está esta cuestión, ¿no? En la arquitectura el lugar, Aldo Rossi, o el espíritu de los tiempos, ¿no? Siempre los arquitectos trabajamos con la relación entre la arquitectura del lugar o el espíritu de los tiempos, ¿no? Bueno, en este caso había una apuesta por la arquitectura del lugar, ¿no? Y en general una apuesta por el lugar y también del contexto del momento. En ese caso podéis ver todas, por cierto, en el medio está el precioso ejemplo de la residencia sanitaria de Granada, ¿no? Que hizo Aurelio Botella, el ganador del primer concurso. Como os digo, la imagen de los hospitales, que es razonable, pues era la imagen simétrica y de las propuestas más arraigadas a la tierra, en la que mediante una elección de los materiales o por una serie de detalles que pueden ser moriscos, ¿no? En algunos casos, o que pueden ser más neoclásicos, como ocurre en la residencia Juan Canalejo en La Coruña, que es esa, ¿no? Que, digamos, muy de la tradición coruñesa, ¿no? de los edificios revocados de blanco y con las esquinas de piedra, ¿no? Pero bueno, todos ellos trabajando dentro de esa arquitectura. Hay algunas cuestiones que podemos saltar. Por una parte están los trabajos que hacía el Ministerio de Trabajo, es decir, el Instituto Nacional de Previsión, y por otra parte la beneficencia pública, que hacía pues una pequeña actuación. La beneficencia pública tendría que hacer la actuación sacando dinero extraordinario del Ministerio de Gobernación para poder hacer un hospital, como tenían que hacer las universidades para hacer sus hospitales clínicos. De manera que no tenían dinero y tardaban 30 o 40 años en hacer un hospital. Mientras que el seguro de enfermedad estaba forrado, tenía muchísimo dinero y podía hacer una red sólida, porque todo el dinero iba prácticamente a la construcción de infraestructuras hospitalarias, ¿no? Para cubrir a lo menos. Bueno, primera presidencia, Juan Canalejo, con estos discursos del momento, ¿no? A la hora presente y como por arte de magia, una cadena de fortalezas de la paz, las residencias sanitarias, están jalando las fronteras interiores de España como castillos adelantados de la justicia social. Claro, es un... Bueno, claro, hay
que decir que José Antonio Girán era un falangista, estábamos todavía en esa etapa que no terminaría hasta el plan de estabilización, cuando los ministros ya dejaron de ser todos ellos de la falange y empezaron a ser más bien tecnócratas. Eso se ve también en las fórmulas que se utilizan, en el aspecto de las cosas, como podréis observar. Bueno, en Inglaterra, Paul y Moya estaban haciendo esta propuesta, este hospital de base y torre, la base, como veis en esta área clínica, ahí abajo, que quedaba por ahí detrás, y la torre, que en este caso es una torre tumbada, que es la de hospitalización, como un primer ejemplo de la sanidad británica, que estaba trabajando con el modelo de torre y base frente al modelo en planta de avión que se trabajaba en España. Son contemporáneos, es decir, parecen mentira, pero son contemporáneos las actuaciones que acabamos de tener y esta. Esa es la cajita de entrada, una cajita preciosa, ¿no? Una cajita de vidrio que tiene el porche de protección fuera y la transición entre el exterior, donde se puede salir a fumar ahora, ¿no? Y el interior se hace con una cajita transparente, ¿no? Bueno, de manera que en España, que habíamos asumido los modelos de 20 o 30 años antes, hacíamos labores de propaganda tratando de venderlo de la mejor forma posible, comparando las residencias españolas, esto lo he sacado de un libro que se llamaba Residencias Españolas y Hospitales Extranjeros. Residencias españolas con mayúscula todo, hospitales extranjeros con minúscula todo, era gracioso. Bueno, y decía, oye, pero si es que la residencia de Granada es igual que el Hospital de los Ángeles. Y dices, oye, mira, el de Los Ángeles tiene 20 años más, es decir, es un vetusto hospital. Pero, por otra parte, es un hospital de 2.500 camas. La residencia de Granada tiene 350. No lo compares, no es comparable, ¿no? O el Hospital de Colman. ¿Os acordáis de esa propuesta tan radical de sanatorio antituberculoso de 250 metros de largo por 7,5 de ancho? Lo comparaban con la residencia de Bilbao, que es un artefacto que es atractivo, ¿no? Que tiene su atractivo local, pero es atractivo y que tiene la escalera chulísima, no sé qué, pero claro, no era una propuesta radical como la otra, ¿no? O Carallo, como le llaman en Galicia al hospital de Vigo, ¿no? El arquitecto Marcide lo hizo, el Picudo también. O la central, el Cornell, el hospital de la Universidad de Cornell, porque los dos eran altos, uno porque tiene dos brazos iguales, otro porque son muy largos, y los otros porque son altos. Un cacharro de 1000 camas con un cacharro de 275, todos estos producidos en los años 30, todos estos producidos en los años 50. Era esa idea también muy del momento. ¿Tú qué coche tienes? Un Mercedes. Hay un 600, los dos son estupendos, ¿no? Bueno, bien, son cosas distintas. En todo caso, a pesar de esta cuestión, insisto, la arquitectura, esta fue el soporte de una mejoría extraordinaria en la medicina y en la atención sanitaria. Eso no debemos olvidarnos. En el terreno de los ambulatorios, que es el otro, residencias y ambulatorios de grandes instalaciones, como podéis ver también, se trataba de darle un poco un contenido del edificio según fuera para una metrópolis que adquiría este aspecto, para una ciudad de provincia como Ferrol, que es mi pueblo y por eso lo he puesto aquí, que es el de la izquierda, o como para un pueblecito como es Pampliega. Es decir, el aire local tenía el asunto. Los tres son edificios del arquitecto Marcide. Ya sabéis que digamos, en la cadena de prestaciones del seguro de enfermedad, pues era la siguiente: tú ibas al ambulatorio primero y en su caso, si era necesario, te derivaban a un hospital al que te correspondiese. Y entonces estos eran los ambulatorios. Y esta era su imagen en los primeros años 50. Toda ella producida por los arquitectos a sueldo, que eran los que habían ganado el concurso, Marcide, Fernando García Mercadal y Aurelio Botella, y por los arquitectos contratados
en el Instituto Nacional de Previsión, que eran Garay, Conde Valle Suchil, Zavala y Álvarez de Sotomayor. Corrían mucho más los arquitectos contratados por obra, porque en su sueldo iba el asunto, entonces cuanto más producían, más ganaban que los arquitectos contratados que tenían un sueldo asegurado y tipo, ¿no? Bueno, en todo caso, la cuestión es que comenzó a cambiar la cosa cuando, a partir del año 52, en que se establecieron acuerdos con los Estados Unidos, las bases aéreas a cambio de dinero, y el año 55, en que se inauguró la embajada de Estados Unidos ahí en la Plaza Emilio Castelar en Madrid, y año también en el que España volvió a la comunidad internacional y comenzaron a instalarse las embajadas que se habían ido de nuevo aquí en el suelo nacional, ¿no? Y todavía sería mayor el cambio ya a partir del año 59, cuando el gobierno pasó a ser gestionado por los ministros tecnócratas, ¿no? Por la tecnocracia que se verá muy rápidamente. La cuestión es que el primer ejemplo de esta nueva arquitectura que ya miraba hacia el exterior la dio un joven arquitecto que se incorporó en ese momento al instituto y que fue Fernando Cabestany. Este, que procedía directamente de la revista de Arquitectura, era un joven dibujante de la revista de Arquitectura que acababa de terminar la carrera, pues pasaban por sus páginas, que todavía era Revista Nacional de Arquitectura, pero empezaba a manejar, digamos, pues los proyectos modernos, y en ese sentido, pues aquí podéis ver que es como un elenco de trocitos de la arquitectura moderna, ¿no? En el que podéis ver, pues, unos muralitos a los Joan Miró, unas esculturas de su amigo Amadeo Gavino, unos huecos acristalados de pavés, o sea, de ventanales recercados de pavés a lo Taut, ¿no? Unos tiradores de boomerang, es decir, ahí empezaba a haber una arquitectura moderna, de manera que fue el primer ejemplo en el que la representación del Estado empezaba a teñirse un poco de moderno. Al mismo tiempo, dentro del Instituto Nacional de Previsión, se empezó a estudiar un poco lo que se había hecho antes y se organizó una comisión que se llamó Comisión de Instalaciones Sanitarias Óptimas, la CISO, ¿no? Que trataba de reunir a un grupo de diferentes procedencias, médicos, enfermeras, arquitectos, economistas, pero al final, bueno, la cosa funcionó con el arquitecto Marcide y el doctor Santos Zamácola, que eran los que definían cómo iban a ser los hospitales siguientes. Pero lo que sí es verdad es que el primer trabajo, esto se desarrollaba a la vez que estamos en el año 59. En el año 59, en plan de estabilización, se crea la Comisión de Instalaciones Sanitarias Óptimas. En Francia se pone en marcha el Plan Nacional de Hospitales, que es un plan sistémico, de estos en el que, un poco como se estaba organizando en España, de una forma más, digamos, desconocedora de las teorías de Parsons sobre sistemas, pero bueno, como veis, en Francia, en ese dibujito, pues se ve, había un centro hospitalario de referencia nacional, una serie de centros hospitalarios de los departamentos, de las provincias en España, ¿no? Y una serie de centros más pequeñitos, y era, digamos, era un sistema de subsistemas de subsistemas, más que se iban a tratar. En Inglaterra continuaban trabajando haciendo las guías de organización del hospital y de sus secciones. Todavía están, ahora mismo podéis comprar los NHS States, que son estas guías de programación y diseño de hospitales que continúan poniendo al día los hospitales, las guías de hospitales desde el año 55, los británicos, y en Estados Unidos, que son esos gráficos, lo que se medía era el grado de eficiencia del hospital y cuánto se ganaba con ellos, ¿no?
En España la CISO no llegó a hacer eso, sino más bien hizo algo parecido. En lugar de entender que se podía diagramar el funcionamiento del hospital y por una guía de diagramas, en realidad se hizo una guía de trozos de hospital, ¿no? Se empezó primero por el ambulatorio, se hizo como un modelo de ambulatorio, que se definía cómo debía ser la consulta tipo, la sala de espera tipo, el laboratorio tipo, y entonces era con ese digamos, trozo de ambulatorio, pues reunías los trozos necesarios y te hacías el ambulatorio específico dentro de un ambulatorio. No es lo mismo, ¿entendéis? Una cosa es diagrama y otra cosa es un trozo, ¿no? Primero empezó a producirse ese cambio y esa mejora, porque lo que sí es cierto es que para la arquitectura pues era más ramplona y más y menos atada con el lugar, pero en cambio para su funcionamiento pues los estándares se ajustaban mucho más a estándares. Se había pasado de los castillos roqueros a la optimización, normalización y estandarización, ¿no? Es decir, el lenguaje había cambiado absolutamente, los intereses habían cambiado radicalmente. Luego se pasó al terreno del hospital, primero con los quirófanos. Si en los años 30 el ejemplo de quirófano perfecto era este quirófano en Arimez, en el que el quirófano era como una pieza, una sala del hospital que se salía literalmente fuera de la construcción del hospital para poder recibir luz a través de estos ventanales de techo que estaban provistos de, claro, unos mecanismos de limpieza bastante complicados y tal. En el año 28 Campbell Rogers había ideado este modelo. Aquí vemos como una adaptación del modelo del Hospital Presbiteriano de Nueva York a la normal, que es como llamaban a la residencia en Huelva, ¿no? Con esta serie de proyectores alrededor de la cámara. Pero en el año 56, en el Hospital de San Ló, Ward Nelson había propuesto este quirófano ovoide. La cuestión proviene, es un mito, digamos, o es una interpretación. De hecho, este quirófano ovoide lo había propuesto Ward Nelson en el año 33 en el concurso de un hospital en el Ismailía, en ese hospital había dicho, oye, bueno, él, supongo que habiendo estado en un hammam, el bañuelo aquí mismo, puedes imaginarte que hay una forma de iluminar de una manera homogénea y sin sombras, que consiste en producir muchas perforaciones en una superficie continua, en unas perforaciones continua. Y eso fue lo que propuso tal. Paul Nelson, en los años 20, que es cuando 20-30, que es cuando concibió esta idea, cuando puso el huevo, se puede decir, ¿no? Pues él era un surrealista. Claro, esa forma redonda del hammam le encajaba peor que la forma ovoide de un surrealista, ¿no? Entonces le dio esta forma ovoide que, por otra parte, funcionalmente respondía de una forma convincente a las necesidades de espacio del quirófano, y tuvo, digamos, después de incubarlo durante 20 años, el huevo se puso en San Ló. En el año 56, después de 16 años, pues salió el quirófano ovoide. Paul Nelson estuvo en el año 59 en España y en el año 59, que es cuando se proyectó este hospital de 300 camas que proyectó Marfile con media docena de huevos o de quirófanos, lo podéis ver ahí, ya toma el modelo de San Ló. Ahí está el modelo de San Ló. Marfile compra 2 huevos más y se cambia el modelo de residencia de parte, digamos, de zona quirúrgica de las residencias sanitarias, y se incorporan estos quirófanos ovoides que se instalaron en todas la segunda parte del plan de instalaciones. En La Paz lo podéis ver, y lo podéis ver en el Hospital de Navarra, en la residencia sanitaria, y lo podéis ver en muchas residencias españolas.
también podéis ver que en este proyecto del año 59 ha cambiado una cosa fundamental, y es, primero, la enfermería está organizada en dos bandas, en lugar de una. Ya el contenido suelo ha perdido interés, es decir, ya los hospitales no miran al sur, ya se ha resuelto el problema de tuberculosis, aunque esto no es un hospital para tuberculosis, pero también en la cabeza de la gente se ha resuelto sin necesidad de sol, de manera que la enfermería se puede hacer mucho más compacta. El problema de los hospitales, uno de ellos, es que pues una enfermera podría estar dándose caminatas de kilómetros al día, ¿no? Y entonces esta forma de compactar parecía muy interesante. La segunda idea, y es por lo que esta propuesta de hospital de 300 camas tuvo que incubarse también 20 años, como el quirófano de San Luis, es porque en este hospital, que quizás se ve mejor en la actuación que hizo el Delfín de Marcide, Fernando Flores, la parte de hospitalización era la podéis ver a la izquierda, era un edificio aparte, eso era hospital de camas. Y esta parte era la parte clínica, ¿no? En la que los quirófanos, en lugar de estar repartidos por plantas, es decir, por jefes de servicio y catedráticos de universidad, estaba concentrado para todos. Eso no gustó en el instituto a los jefes de servicio, que en el instituto sí, pero a los jefes médicos no les gustaba nada, cada uno quería tener su trozo de hospital. Entonces esta solución se mantuvo hasta el año 69, 10 años incubado. En el año 69 ya se pudo instalar. Bueno, se fueron introduciendo una serie de modificaciones. Fernando Cabistany propuso ese hospital de Salamanca, que le llamaba el Hospital de Cristal, ¿no? Y que estaba mirando, decía, oye, esta forma de idear el hospital de Torre y Base está bien, pero lo veía mal, porque tomaba como referencia la Torre Médica de Houston. Esto es una clínica privada norteamericana en donde la parte clínica y la parte de hospital están todas en el cuerpo de arriba. Lo de abajo son todo aparcamientos, es decir, que no es una base clínica, sino de aparcamiento. Pero también me interesaba por esta forma de construcción del hospital, que me voy a saltar porque quiero terminar. No quiero aburriros. La cuestión es que si en el año 59 se había puesto en marcha una nueva concepción de la residencia sanitaria, del plan de instalaciones, por el cambio de ministros en el gobierno, en el año 63, el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, pues se estableció, se aprobó la ley de bases de la seguridad social. Lo que se hacía era pasar de un conjunto de seguros sociales a unirlos todos y construir un sistema de seguridad social. Entonces, en el año 64, el 28 de diciembre del 63, pero digamos en el año 64, que como sabéis, era el año que se celebraban los 25 años de paz, lo habréis oído, ¿no? 25 años de paz, ¿no? Pues, claro, en el gobierno estaba Fraga Iribarne, que junto a, digamos, como ministro de Información y Turismo, acaba de estrenarse un 18 de julio, día del alzamiento, se había inaugurado los estudios de televisión de Prado del Rey. Franco había cambiado su look desde el uniforme militar al traje de chaqueta, ese aspecto de abuelete simpático con sus nietas, ¿no? Y en ese tiempo se había hecho una campaña de promoción de la figura de Franco extraordinaria, 25 años de paz, ¿no? Franco ese hombre, una película que podéis ver, Juan de Orduña, ¿no? En fin, fue un momento de apogeo del franquismo. También, en ese momento, la seguridad social tenía que atender. Ya el seguro obrero no era una cuestión, bueno, sí, por supuesto, se mantenía esta construcción de las residencias sanitarias en todas las provincias, pero se decidió apostar para dar cobertura a las nuevas prestaciones de la seguridad social, ¿no? Se decidió hacer 7 ciudades sanitarias. Es decir, que ahora mismo la seguridad social, digamos,
ahora mismo los trabajadores, además de tener unas residencias en sus ciudades, en sus capitales de provincia, había 7 ciudades sanitarias que se hacían cargo de nuevas prestaciones como las de maternidad, que tenía nueva forma y que se convertiría como la imagen emblemática del asunto, los centros de rehabilitación y traumatología y el hospital infantil. Es decir, la ciudad sanitaria lo que hacía era, junto a la residencia sanitaria, que se pasaba a llamar residencia general, construían un hospital infantil, una maternidad y un centro de rehabilitación y traumatología con una escuela de enfermeras. Así se hizo la paz 25 años de paz, y se constituyó como el emblema de la seguridad social, ¿no? de este periodo tan importante. Esta es la planta que propuso Marcide, que colocó dentro de su idea del CISO, de la Comisión de Instalaciones Sanitarias Óptimas, pues hizo esta maternidad de la paz, que como podéis ver es prácticamente idéntica a la maternidad de Vall-d'Hebron, ¿no? de Barcelona, ¿no? En la que consiste en un núcleo de dotaciones, ¿no? Todos los cuartos, que además tenían los nidos, es decir, que al lado de los cuartos de los enfermos, de manera que los nidos, en lugar de estar centralizados, estaban un nido entre cada 4 enfermas. Hay como unos cuartitos con forma así como de pantalón, ¿no? Con su cuarto de baño pegado a fachada, y luego veis unos cuartitos rectangulares que son los nidos, ¿no? Bueno, esto era un poco complicado para la organización del hospital. Podéis imaginar las enfermeras yendo de un lado para otro para atender a los 8 nidos que tenían en su planta, y la cuestión no fue mucho más allá. Hay unos antecedentes. El hospital circular, como un hospital, me refiero circular en su forma de hospitalización, tuvo mucho desarrollo en estos años 50. Precisamente el arquitecto que había hecho ese hospital de Waukegan, que tomaba el sol al lado de una placa radiológica, hizo este proyecto de hospital. Por cierto, cuando en el año 52 se vino, digamos, el gobierno norteamericano envió a gente para explorar dónde podría instalar las bases, vino William Pereira, estuvo en la Escuela de Arquitectura de Madrid y mostró sus trabajos más tarde, en el año 55, sus trabajos de enfermería redonda. De manera que William Pereira ya era alguien que sonaba, digamos, en España. En ese momento, William Pereira, que ahora no nos suena nada, ocupaba portada de la revista Times. Es decir, hay 4 arquitectos que han ocupado portada, creo que son Geo Minpei, William Pereira, Frank Lloyd Wright y no recuerdo el cuarto. ¿Vale? Era una persona importantísima, no nos acordamos de él. Digamos, yo sí, porque después cuestiones hospitalarias y porque una vez que lo conoce ya descubres de él. Pero es una figura que ha pasado un poco a un segundo término. En todo caso, este hospital hizo bastante furor, fue bastante importante, pero en su imagen quizás tuvo más importancia esta otra forma de agrupación de camas, ¿no? Es la Torre Balilla. Es un ejemplo tan precioso que, si me permitís, le dedico 5 minutos. Estas fotos son mías, por cierto, que estuve ahí. Está en Marina di Massa, está en la costa cerca de la Toscana, un poquito más arriba, y es un hospital para niños pretuberculosos, es decir, para los flechas los flechas eran en España, los hijos del fastio italiano. Es la colonia Fiat, es decir, Giovanni Agnelli, el dueño de la factoría Fiat, como regalo al duce, le construyó una serie de colonias para los niños, para los balillas, que les llamaban a ellos. Balilla es flecha, y balilla era un niño que en el periodo de construcción de Italia, cuando los austríacos fueron a invadir, pues era un niño que tiraba piedras. Entonces se convirtió como un santón, ¿no? Con la imagen de lo que debería ser un niño del régimen del duce, ¿no? Bueno, lo curioso de esto es que lo construyó Bernardo Mondadeo Bottino, que era un
ingeniero que había calculado la rampa del lingoto de la factoría Fiat para subir a coche. De manera que esto en realidad es una nave de enfermería eléctrica en hélice, que mide, ¿veis? Es una hélice, vemos una sola nave enrollada, ¿veis? La planta, y veis cómo va subiendo en caracol alrededor de ese pozo de luz. Es una planta magnífica, digamos, es onírica, ¿no? El edificio tiene forma de columna trajana, ahí en el borde del Adriático, y su planta es una planta que mide 8 metros de ancho por 400 de largo. Lo que pasa es que enrollada en una espiral que sube a razón de, digamos, de 2 metros y medio por planta, es decir, 2 metros 20 es bajito, pero bueno, ahí están acomodadas las camas, ¿veis? Esa es la sección, y aquí están las camitas. Continúa como una colonia de vacaciones, es un sitio fantástico, ¿no? Ahí os digo que Bonaerense había calculado esa rampa de extensión para la fábrica Fiat, y por ello, pues, digamos, se le había ocurrido darle forma de helicoide a su colonia marítima. Y la imagen se tomó allí. Bueno, la residencia general es una cuestión tan específica que quizás no os voy a enrollar con ello, pero básicamente en la residencia de La Paz también se propuso un nuevo modelo de organización del paciente. Al paciente se le paseaba por el hospital, de manera que cuando iba a una habitación, una vez que y estaba allí hasta que le intervenían, que pasaban días o semanas, ¿no? Una vez que le intervenían, le enviaban a una sección de convalecientes. Ahí estaba la sección de recién ingresados, allí estaba la sección, digamos, aquí a la izquierda, la sección de los, digamos, más de urgencias, digamos, de cuidados intensivos, y finalmente esa otra patita convaleciente. Es decir, que en un proceso siempre pesado que sufre el paciente, que le van paseando por distintos sitios para hacer pruebas y no sé qué, no sé cuánto, se le añadió un poquito más de tensión, haciéndole pasear también, cambiando de habitaciones, ¿no? No funcionó la cosa, ¿no? Pero en fin. Bueno, estos eran diferentes ejemplos de cómo en otros países se iban organizando diferentes centros médicos. En ciudades sanitarias como Norwood Park, este es un hospital que es producto de la suma de diferentes clínicas, y para dar, digamos, una continuidad a todos, o para dar una buena relación a todos, pues lo que se hizo es hacer como una calle corredor, se ve en la imagen de superior izquierda, que iba comunicando tanto, digamos, produciendo una circulación tanto de los pacientes que iban pasando por los diferentes hospitales, como de los mercancías que iban en otro nivel, como de los técnicos que iban en otro nivel. Las ciudades sanitarias en general eran una aglomeración de edificios diversos puestos sobre una playa de aparcamiento. Es decir, que la relación entre unos hospitales y otros se producía con cierta dificultad y en general mal. En general, quiero decir, y sobre todo llegabas a hospitales y llegabas a estos hospitales a los que no han tenido reforma a través de los aparcamientos, ¿no? Una situación bastante poco razonable. Esta cuestión pues trata de cómo se organizaron unos tipos, ¿no? unos trozos de hospital o unos tipos de hospital que se repetían, se reproducían en las diferentes ciudades sanitarias, ¿no? De manera que el centro de rehabilitación y traumatología tenía como esta forma, ¿no? El hospital infantil se organizaba en general en I o en Dameno, y había como 2 o 3 fórmulas que eran las que producía el propio Marfil con Zamácola, y que el resto de arquitectos ponía en funcionamiento en la FE o en Rocío o en donde fuera, ¿no? Llegaban de vez en cuando algún arquitecto de fuera pues llegaba, podía aportar algo. En este caso resulta que en el año 64, cuando se inauguró la Residencia Federal de La Paz, se inauguró el mismo día que los estudios de Prado del Rey, 18 de julio, y el mismo día
que el hospital, el centro de especialidades quirúrgicas, pues, el portahierro lo había hecho un arquitecto fuera, para unos monjes dominicos, ¿no? El Bosch y había adoptado una forma nueva de hospitalización, que es el Reichstag Plan, ¿no? El hospital de doble corredor, ¿no? Que había un producto de un ideador, de un gestor que se llamaba Gordon Friesen, que lo había sido interpretado en diferentes países, ¿no? En Estados Unidos, el tercero es una propuesta para Erlev, bueno, es el hospital de Erlev, es la planta de hospitalización de Erlev. Esto lo que conseguía una mayor concentración, es decir, aquí veis que el doble corredor tiene habitaciones a ambos lados y en el medio pues se disponen escaleras, ascensores, zonas de servicio para la parte de hospitalización y en el caso nórdico, patios para que toda esa zona esté bien iluminada y tal. El portahierro había adoptado ese modelo y para adaptarlo a la parcela le había dado forma de ese, pero era una buena propuesta de hospitalización y eso, claro, eso no era de un arquitecto de la casa, sino un arquitecto, digamos, aunque luego la reforma la haría Martínez, sino que había llegado de fuera de alguien que sin saber todavía haberse especializado demasiado en el asunto, pues había ido a mirar qué ocurría afuera, cosa que la inercia de los de dentro no les había permitido hacer, ¿no? Este es el ejemplo que os comentaba antes del hospital de St. Park, ¿no? Que veis que tiene la torrecita de administración flotando por encima de este entramado bajo, ¿no? Ese entramado de habitaciones, que es todo lo que queda a la derecha, y de cuerpos de clínicos y de servicios generales que queda a la izquierda. Y este es el hospital que os comentaba antes de Greenwich, en el que, como veis, hay un perímetro de habitaciones y un cuerpo central de parte clínica, y podéis ver también en su sección como hay unas plantas técnicas, o en su alzado como hay unas plantas técnicas. Se discutía si la altura debería ser 2,26, en el INHS donde se discutía 2,26 como decía el código para la altura mínima, o 1,68 como decían algunos, ¿no? Al final se decidió meter al monolor en agua hirviendo para reducirlo y se quedó en 1,80 m. Bueno, en España continuaba haciéndose el hospital como si fuera un conglomerado de trozos de hospital, de manera que cuando en el año 68 se construyó la nueva ciudad sanitaria provincial Francisco Franco, ahora Gregorio Marañón, que venía a sustituir, fijaros aquí en el año 68, al Hospital Real de Sabatini, luego provincial de Madrid, ¿no? Y en su momento donde estaba instalada la Clínica de Madrid, bueno, pues lo que se hizo fue este conglomerado de trozos de edificio. Podéis descubrir cómo se puede ver que está la planta de Cruz, la planta de Mil, la maternidad redonda, pero todo en un conglomerado un poco aleatorio y sin estructura básica. Eso es lo... Bueno, otros ejemplos, ¿no? De dónde miraban los arquitectos españoles y dónde se equivocaban, pero quizás por abreviar vamos a ir un poco mejor al final, ¿no? Estos ejemplos, ¿no? Básicamente, esta propuesta para este hospital de Belviche, que tiene una planta pues muy atractiva, en ese momento la enfermería redonda se impuso y una forma de trébol era muy habitual, porque en el trébol, en el centro del trébol se situaban muchas dotaciones de servicio, escaleras y ascensores, y en las hojas redondas se hacían las habitaciones con una central de enfermería que miraba y tenía mucha proximidad a todos los enfermos, ¿no? Tenía mucho éxito. El problema era que, mientras que en Estados Unidos eso no llegaba a tener más de 3 o 4 plantas, en España tenía 15 o 16. ¿Cuál es el problema? Que los núcleos de ascensores no daban abasto. Y entonces ha ocurrido que en La Paz, por ejemplo, en su momento, en la maternidad, y en estos hospitales más aún, y en Ramón y Cajal, y en el 1 de octubre, en las horas puntas podías esperar al ascensor 1 hora y media.
Claro, porque iba parando en otras partes y o sea, brutal, ¿no? Total, que era un modelo, un tipo de hospital que no funcionaba. Nosotros, para hacer el Ramón y Cajal, seguíamos mirando ejemplos de los años 30, como este Hospital de la Caridad, un hospital polibloque, en el que, claro, estaba hecho para los 7 magníficos, para 7 catedráticos de la Autónoma, entre ellos el yerno de Franco, que tenían que entendían que el hospital, aunque fuera de la Seguridad Social, era de nosotros hacemos lo que queremos aquí dentro, ¿no? Y sobre una estructura básica y muy de hospital, muy antiguo, ellos hacían lo que querían con su trozo. Es decir, yo tengo planta y media, pues en esta planta y media yo hago, sin entender bien que precisamente un hospital, digamos, el soporte bueno es cuando tiene unas circulaciones bien trazadas y limpias y sin obstáculos de ningún tipo. De manera que, mientras se estrenaba el Ramón y Cajal ya en la era post-franquista, en el año 76, se estrenaba a la vez este fantástico hospital de Herlev en Copenhague, ¿no? Un hospital que une la idea de hospital de base en torre. La torre es solo para la hospitalización y para, veis que hay 2 cuerpos, ¿no? Hay un cuerpo que es de hospitalización, es decir, de habitaciones de enfermos, no sé qué, y hay otro cuerpo que es de seminarios médicos, donde tenemos porque es un hospital clínico, ¿no? Y luego hay una base extensa, pero esa base extensa no define su contenido. Es una base clínica, podéis entender que en el borde de ese cuerpo bajo, en contacto con la parte hospitalaria, está una galería acristalada que mira hacia un jardín precioso, ¿no? Y que es, digamos, como la espina dorsal que te permite entrar a esa malla matricial clínica, ¿no? Esto tiene, en realidad, aunque en el esquema ese que se ve en esa maquetita, ¿no? Se ve unas grandes costillas que digamos, para obtener unas luces grandes de 15 metros de altura o de libres, ¿no? Por encima del cual discurren todas las instalaciones en esos tubados, y debajo de esa parte de uso pues había también una parte de servicios generales que son cocinas y no sé qué. Pero bueno, la cuestión es que la propuesta era una propuesta de máxima flexibilidad en aquellas partes del hospital que está sometida a los cambios que impone el desarrollo de la medicina, la parte clínica, y eso es absolutamente flexible. Se propone como una estructura matricial, limpia, que puede contener lo que sea, puesto que va a estar dotada por las instalaciones. Y una parte, que es la parte hospitalaria, que es absolutamente independiente y que probablemente nunca cambiará, y que está definida, hiperdefinida. La habitación era una habitación prefabricada, repetida, perfecta, ¿no? Digamos, fabricada en serie, ¿no? Y construida y levantada así, ¿no? En fin, la seguridad, y con esta imagen termino y os dejo en paz. La seguridad social española empezó a dar, a establecer una relación más próxima con lo que ocurría fuera, probablemente en este primer hospital de Avilés, cuando se incorporó al equipo consabido de arquitectos, se incorporó Alfonso Casares. Alfonso Casares, que es el que ha hecho el Hospital Clínico de Granada, que introduce una novedad importante en la cuestión de los trazados. Quizás visualmente le podéis poner, pero seguramente en su comportamiento, digamos, funcional, es una propuesta pues buenísima, que trataré de explicar, aunque sea solo medio minutín. Pero la cuestión es que el problema de estos hospitales españoles que hemos visto en general es que tenían la estructura de árbol. Es decir, primero, estaba planteado siempre cómo es un hospital. Pues se hace como es las habitaciones y luego por ahí abajo pues ponemos
la parte clínica. Y por ahí abajo, pues bueno, como el hospital es una cosa alta y tiene un núcleo de ascensores, pues que todo vaya hacia allí, pues así las comunicaciones son más rápidas. El problema es que esa estructura de árbol, ¿qué es lo que produce? Pues un atasco, ¿no? Quiere decir que no solo porque los ascensores no estaban suficientemente dimensionados y en número suficiente, sino también porque todas las comunicaciones pasaban por un solo punto, ¿no? Alfonso Casares, en esta propuesta para el Hospital de Avilés, pues ya lo primero que hizo fue instalar en esa crujía común de los dos cuerpos, resueltos así un poco a lo Yankees, ¿no? Es donde instalar 3 grupos de ascensores que hicieron que esa estructura de árbol empezara a convertirse en una estructura lineal. Y eso fue como un primer punto en el que empezó a comportarse ya, digamos, en que empezó a haber una nueva luz en la tradición de la construcción de hospitales en España. En fin, otro día, si queréis, os contaría, en otro momento, o si queréis, no sé cómo, podríais atender a lo que es lo que ha dado de sí esa historia del hospital, de los hospitales lineales, más en la idea que veíamos antes que os comentaba de los hospitales extensos escandinavos. En fin, siento haberme extendido. Bueno, gracias. Dejar el pincho aquí. Bueno, no sé si... La charla, como hacemos con el resto de charlas que la pondremos disponible con las imágenes en un formato para facilitar la consulta. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar? Yo, por establecer una comparativa actual o por sacar una conclusión, toda esta evolución en el que la arquitectura hospitalaria atendía primeramente a condicionantes de ventilación o de organización, y ahora esa arquitectura hospitalaria la tenemos mucha más libertad, ¿no?, a la hora de disponer. En definitiva, yo creo que hoy esa evolución que hemos visto se ha diluido, como ya ha sido absorbida por la tecnología, es decir, no hay un modelo resolutivo. Hoy ya es perfectamente válido, digamos, una arquitectura hospitalaria con la forma del hospital real, por ejemplo, como ese hospital en Gran Bretaña que hemos visto, muy horizontal, muy extenso. Creo que en definitiva... Hombre, en cierto modo podéis tener razón, pero en realidad, quiero decir, efectivamente, lo que nos dan las nuevas tecnologías es la posibilidad de trabajar, digamos, con unas distancias pues, mucho más... de trabajar en unas condiciones en que la distancia no es tan importante. Sin embargo, un paciente, cuando llega a un hospital, se mueve por el hospital y en función, y un visitante también, y un técnico también, y en función de cómo se organice la estructura del hospital, de cómo la estructura permita organizar un funcionamiento o no, pues el hospital como soporte, la construcción como soporte, tendrá éxito o no. Por ejemplo, lo que os decía, en Granada, la intención, la propuesta de este hospital es que al paciente se le pasea lo menos posible, de manera que mejora mucho la estancia del paciente en un lugar, y quieras o no, todavía pues un paciente tiene que pasar, hacerse un análisis de sangre, tiene que pasarse por un tomógrafo, y se tiene que pasar, y tiene que ir a su habitación, y tiene que probablemente ir a sus consultas, y eso no se lo quita a nadie, a pesar de que los medios facilitan mucho la llegada de ciertas cosas a ciertos lugares, pero en todo caso la estructura básica es, digamos, la forma del edificio es crucial. Quiero decir, ya veis, en estos modelos de hospital han sido capaces de dar unas prestaciones sanitarias estupendas, con
razonables, ¿no? Y la medicina ha tenido unas posibilidades de desarrollarse extraordinariamente. Pero tú no tienes más que ir a cualquiera de los hospitales como el 12 de octubre, antes del 1 de octubre, o el Ramón y Cajal, y quedarte ahí un ratito y verás si prefieres estar aquí o allí. Eso es importante, ¿no? Quiero decir que cada vez, claro, se ha pasado con una parte del hospital en que los pacientes eran pacientes y eran pacientes y tenían que ser pacientes porque si no, que les dieran, al hospital en que los pacientes son clientes y ten cuidado por donde vas, tío, ¿sabes? Y eso es un cambio pues muy importante. Se ha pasado de un hospital en el que el catedrático de universidad o el jefe de servicio era Dios a un hospital organizado, digamos, un hospital de las tecnologías, de la medicina, ¿no? Entonces, y es un cambio muy importante, ¿no? Alberto, escuchándote y esta parte final sobre todo, ha habido un momento de fractura en España un poquito más tarde que en el resto del mundo, primero en Estados Unidos, en Europa, nos has mostrado los ejemplos estos de Copenhague, esa arquitectura magnífica con la herencia toda de la arquitectura nórdica, Jacobsen, etc. En donde la arquitectura del hospital pasa de ser protagonizada por la dirección del médico o por el interés del médico, del catedrático, que es el que toma muchas decisiones para definir cómo funciona su especialización, a entender que el protagonista es el paciente, ¿no? Que es el paciente y la familia del paciente, que también es muy importante la familia del paciente. Y la arquitectura debe estar destinada a facilitar a este paciente y su familia las mejores condiciones espaciales para su estancia y su desarrollo. Eso parece que ya se ha entendido, ¿no? A partir de los modelos de Alfonso Casares de los años 70 hasta el momento actual, que seguimos en esta dinámica, ¿no? Cada vez más. Pero ahora entra lo que es la informática, la tecnología, ¿no? La era digital. Y eso está haciendo que la estancia, la permanencia en un recinto, en un hospital del paciente, o incluso los medios diagnósticos y de tratamiento clínico que están aplicando médicos y que están recibiendo pacientes, está cambiando, pero en forma radical, de un día a otro. ¿Cómo en este momento esos medios digitales, informáticos, tecnológicos están haciendo evolucionar ese modelo? Porque quizás podemos llegar a situaciones donde lo importante es el paciente, efectivamente, pero es tan importante como los medios tecnológicos para facilitar al paciente la estancia más breve, por ejemplo, la estancia más ajustada y más optimizada, porque también estamos hablando en términos económicos. Los medios tecnológicos están optimizando el tratamiento del paciente para que su estancia sea lo más breve. Ahora vamos a hacernos un tratamiento de rodilla y antes se tenía que ingresar y estabas semanas después del postoperatorio, ahora te hacen a través de una endoscopia digital, no sé cómo, estás un día y por la tarde estás en tu casa. Eso está modificando también el entendimiento del hospital, ¿no? Completamente, ¿no? Fíjate que, pero eso ya lleva sus años en este hospital tan fantástico de Relève, la torre médica, la torre de enfermería, no ha llegado a utilizarse más que hasta la mitad de su altura. Es un proyecto del año 66 que entró en funcionamiento en el año 76. En ese momento, claro, la estancia del paciente se veía como una necesidad de la reducción de la estancia del paciente, ya se empezaba a ver en esto como una necesidad y de hecho nunca se llevó. Cada vez más las nuevas tecnologías lo que están permitiendo y los desarrollos médicos diferentes, ¿no? Lo que están permitiendo es que las estancias sean cada vez más breves. Cada vez la parte hospitalaria del hospital no vamos a ser tan, digamos, radicales como el doctor Lowell pensando que no, la enfermedad se erradicará y que si tienes algo, pues que el hospital no necesitará camas, que será, pero cada vez más el hospital ya sea pues
pues, se proponen, oye, esto es un hospital de día, y en su caso hay un hotel próximo que tiene unas dotaciones, digamos, un poco adaptadas, ¿no? Donde puedes ir tú a vivir y tu familiar, claro. Cada vez más ocurre eso, cada vez más se apuesta por, cada vez más, de hecho, digamos, en el porcentaje de metros cuadrados, pues cada vez más hay muchísimos metros cuadrados más por cama, porque hay muy poquitas camas y muchos metros cuadrados de clínica, ¿no? Cada vez más razonablemente, ¿no? Luego hay otra cosa, la obsolescencia de estas infraestructuras. Hace un montón de años, hasta hace 60, 80 años, la obsolescencia era menor. O sea, tenían un periodo de vida más dilatado, porque la tecnología avanzaba más lentamente. Era un periodo analógico, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese desarrollo tecnológico era lento. Y un edificio tiene una esperanza de vida, una amortización, porque al fin y al cabo estamos hablando de infraestructuras y hay que amortizar las infraestructuras. En un diseño concreto hay que amortizar la vida. Y ahora la obsolescencia es inmediata. Sí, sí, sí. ¿Qué periodo de amortización puede tener un hospital? Estamos hablando de nuestro caso ahora. Un hospital que se ha diseñado hace 99. El 99. Sí. En el 99. Sí. Estamos en el 2013 y lo vamos a inaugurar el año que viene, Dios mediante. Sí. Y recalco eso. Entonces, es que igual en 10 años o 20 años de uso se nos está empezando a quedar anticuado. Claro, cada vez más, fíjate, es un asunto importante de la flexibilidad, ¿no? Quiero decir, esa es la cuestión. Fíjate, yo me acuerdo, Juan de Zabala que decía mis números desenfrenados, en ese momento también, en sus escritos en el año 46, sobre cómo unas conferencias que se dieron precisamente con el concurso de hospitales, hablaba de que en lo básico de un hospital es su flexibilidad. Debe poder organizarse con una facilidad extraordinaria. Y él lo entendía que estaban haciéndolo así. Sin embargo, estaban haciendo hospitales en Cantabria. Y entendía que estaba logrando una flexibilidad extraordinaria. No sé muy bien cómo lo entendería, pero la verdad es que, claro, ahora, desde nuestro punto de vista, claro, estamos en otro paradigma, estamos en otra situación, entendemos el mundo de una forma distinta, ¿no? Y, claro, quiero decir, que cuando ellos pensaban en unas condiciones muy distintas. Es como si, antes de Newton, pues, tú vivías en una tierra plana, en los astros pasaban por así, ¿no? Y después de Newton, ya sabes que las manzanas se caen hacia el centro porque nosotros somos una pelotita que giramos alrededor de una cosa que gira alrededor de otra cosa, y ya, a su vez, a nuestro alrededor giran otras cosas. Nuestra posición en el mundo es muy diferente. Entonces, ellos lo entendían desde la concepción del mundo en la España de 1940. Y se entendía poco, pero efectivamente aquí se puede observar cómo se entiende que es una propuesta inteligente. El hospital está constituido por 3 zonas que son muy diferentes. Hay una zona que nunca cambia, o que cambia muy poquito, que es el hotel, las habitaciones. Eso cambia muy poquito. Quiero decir que, bueno, oye, pues a lo mejor tiene un poquito más, pero cambia muy poquito. Son las mismas camas, son un poco más modernas y más bonitas, y son las mismas habitaciones, más amplias, más apretadas, más lo que sea, pero básicamente es lo mismo. La medicina ha cambiado de una forma extraordinaria. Entonces la parte clínica, esa es la que tiene que cambiar, cambia continuamente. Y ahí es donde tiene que dotarse de flexibilidad el hospital. Digamos, a la parte de hospitalización, no. Pero la parte... y no hay que tratar las dos cosas igual, porque, por ejemplo, en Greenwich, que es un proyecto del año 62, anterior a la crisis del petróleo, pues bien sobre hojuelas. Hacemos como unas plantas técnicas para todo el hospital y da igual lo que haya debajo. Pero claro, vamos, por una cuestión de recursos económicos, pues hay que dotar de mayor flexibilidad a lo que es necesario dotarlo de mayor flexibilidad, y lo otro no. Y en ese sentido, pues propuestas como estas, en las que se hace una propuesta
radical de matriz, en la que bueno, hay un recorrido y hay una serie de enganches a ese recorrido y desde ahí se desarrolla el hospital. Yo creo que es una propuesta interesante. Seguramente, si en lugar de un recorrido hubiéramos para un hospital de 600 camas como este, pues a lo mejor estaba mejor, ¿no? Hubiera una discriminación. Yo creo que hay otros modelos escandinavos de los que ha tirado mucho, muchos arquitectos actualmente, pues en ese sentido dan una respuesta más ágil, ¿no? Pero siempre, como siempre, el hospital, que es un conglomerado, es una cosa muy complicada, ¿no? Es un conglomerado de miles de actividades, de miles de personas, de docenas de profesiones que están como en el mismo sitio, pero al final hay que reducirlo a unas partes básicas dentro de la, digamos, y cada una de ellas se debe tratar de, quiere decir que no, tú no eres capaz de poner a circular 3000 bolas a la vez, ¿no? 2 o 3 sí, a lo mejor con un poco de esfuerzo. Entonces hay que tratar de simplificar y de agrupar en lo que tienen de común, de buscar los mínimos, los máximos comunes, ¿no? Y trabajar con ellos, ¿no? Y luego dentro de ir trabajando con equipos, seguramente, porque, claro, estos hospitales, por ejemplo, no es de unos profesionales de la arquitectura hospitalaria, es de unos arquitectos finos que luego se fueron volviendo más hospitalarios, pero unos arquitectos finos que hicieron una propuesta básica y que luego en el desarrollo pues fueron aprendiendo sobre el asunto, pero tranquilamente. La propuesta básica es básica y se hace con los elementos básicos y a partir de ahí se va desarrollando el asunto, pero claro, lo básico es lo que tiene que estar bien planteado, ¿no? En este, pues como trama matricial de relaciones, pues claro, una trama de relaciones matricial puede resolver un artefacto muy complejo. Un artefacto muy sencillo es una tontería plantearlo como una trama matricial para objetos complejos. Es decir, si tú puedes resolver una cosa en línea, pues estupendo. Claro, si la línea es de 6 kilómetros, dices, algo falla, porque claro, se me han olvidado los zapatos, voy a volver a la otra esquina y 3 días más tarde, ¿no? Pero, claro, en función de estas cuestiones, pues debes utilizar unos tipos u otros, ¿no? El tipo hospital puede ser el proyecto de arquitectura más complejo que pueda haber en una ciudad. En el proyecto. Después del hospital estaría, o antes del hospital estaría la ciudad, pero lo más complejo que puede haber a la hora de realizar un proyecto de arquitectura puede ser el hospital. Yo creo que sí, claro. Que estamos juntando en un mismo espacio una variedad de especialidades, claro. Que además el concepto hospital lleva inalterable. Desde cuando empezábamos la charla, ¿no? Desde el siglo VII, ¿no? Con la orden, las órdenes religiosas, ¿no? Es decir, un espacio donde se confinan especialidades para el tratamiento del paciente, de la salud. Y ese concepto es inalterable, no se altera en este momento. ¿Podría llegar a alterarse eso? Porque igual llega un momento en donde se ve que es más eficiente diversificar especialidades en distintos edificios. Bueno, pero de hecho se ha hecho mucho, fíjate que hay muchas clínicas. Pero la idea de hospital es muy vigente. Bueno, sin duda, sí, porque yo creo que la concentración de recursos económicamente es interesante, ¿no? En ese sentido, parece que es pues importante, ¿no? Creo que sí. No sé qué otro asunto estabas tratando porque creo que era importante, pero tengo en la cabeza los sesos hechos sangre. No, la idea del hospital te lleva inalterable, eso es algo que me... Sí. Bueno, se ha ido modificando un poco, claro, como artefacto complejo, pero si os parece pensar que es, a ver, ¿cuál es el lugar? Bueno, seguramente los aeropuertos también. En los aeropuertos se da de comer a mucha gente al día, en los hospitales a muchísima gente y muchas comunidades también diferentes. Pero, claro, ¿qué lavandería? A ver, por ejemplo,
el Gregorio Marañón, el enmarañado Marañón, se proyectó para 3.600 camas. 3.600 camas, esos son los enfermos, y los 7.000 trabajadores, y los 20.000 visitantes. ¿Qué edificio hay en la ciudad de esas dimensiones? Que tenga que atender y que tenga unos restaurantes y que tenga un servicio de lavandería como tenía, porque ahora muchas veces digamos, estos servicios generales pues, se resuelven digamos, que en otro lado, pero en ese momento una lavandería que lava pues para 3.600 personas que a lo mejor se cambian 2 veces al día sus camas, ¿cómo puede ser? Una regla gigantesca. Es el edificio que consume más energía de la ciudad, es el edificio seguramente por el que pasa más gente al día, salvo quizás en los aeropuertos, ¿no? Pero además yo creo que los hospitales tienen la complejidad de la calidad del servicio, de que tienes que se está jugando con la vida de las personas, que eso es una... Luego el coste, y en España la cobertura, que ya está en todo el mundo, o sea, que es muy... su complejidad no tiene que ver, el aeropuerto en ese sentido es muchísimo más sencillo, ¿no? Reúne un conglomerado de situaciones, de actores, de actividades tan diferentes que... Muchísimas gracias.